Javier entró en la sala de espera con la cabeza en alto, aunque sentía el peso de las miradas sobre él. Vestía un traje impecable, un gris marengo que contrastaba con la pulcritud de su camisa blanca. Su currículum, guardado en un portafolio de cuero, era un testimonio de años de arduo trabajo y dedicación. Licenciado con honores en Administración de Empresas, un MBA de una prestigiosa universidad y una trayectoria profesional ascendente en diversas compañías del sector. Sin embargo, en esa sala, parecía invisible. Los otros aspirantes, en su mayoría hombres blancos de mediana edad, estaban absortos en sus propios pensamientos, hojeando informes o tecleando en sus teléfonos. Algunos, al verlo entrar, apenas le dedicaron una mirada fugaz, cargada de un desinterés que calaba hondo. Javier se sentó en una silla discreta, cerca de la ventana, y observó el movimiento de la calle. Intentó concentrarse en las cifras que repasaba mentalmente, en las estrategias que había preparado para la entrevista, pero la atmósfera tensa y la palpable indiferencia lo perturbaban. Era consciente de que, a pesar de sus credenciales, enfrentaba un obstáculo adicional, el color de su piel. Sabía que, para muchos, él no era el perfil típico de un CEO. La imagen corporativa, arraigada en décadas de tradición, seguía favoreciendo a hombres blancos, provenientes de familias acomodadas y con conexiones en el mundo empresarial. Javier, hijo de inmigrantes, se había abierto camino a base de esfuerzo y perseverancia, superando prejuicios y derribando barreras. El silencio en la sala era casi sepulcral, interrumpido ocasionalmente por el murmullo de una conversación telefónica o el crujido de una página. Javier sintió una punzada de frustración. ¿Acaso no veían el valor que podía aportar a la empresa? ¿Acaso sus logros eran menos significativos por el simple hecho de ser negro? Decidió no dejarse vencer por la negatividad. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y se recordó a sí mismo la razón por la que estaba allí, su capacidad, su visión y su determinación para liderar esa compañía hacia el éxito. Era hora de demostrarles que estaban equivocados. Era hora de que vieran más allá del color de su piel. Era hora de que conocieran a Javier, el líder. La determinación de Javier no era suficiente para silenciar las voces que, aunque bajas, llegaban a sus oídos. Al principio, eran simples risitas ahogadas, miradas cómplices intercambiadas entre algunos de los otros aspirantes. Luego, las risas se hicieron más audibles, acompañadas de comentarios que, aunque no dirigidos directamente a él, eran claramente intencionados. ¿Se imaginan a ese dirigiendo la empresa? Ja, ja, ja. Seguro que lo contrataron por cuota, para quedar bien con la opinión pública. Apuesto a que no sabe ni leer un balance. Javier apretó los puños bajo la mesa. Ignorar esos comentarios era difícil, pero sabía que reaccionar solo les daría la satisfacción de haberlo provocado. Se concentró en su respiración, intentando mantener la calma. Recordó las palabras de su abuela: nunca dejes que el odio de otros te defina. Tú eres mucho más que eso. Uno de los aspirantes, un hombre corpulento con una sonrisa arrogante, se acercó a otro y le susurró algo al oído, señalando discretamente a Javier. Ambos soltaron una carcajada. Javier pudo oír fragmentos de la conversación: diversidad, imagen. La humillación le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Otro, un hombre canoso con un aire de superioridad, se dirigió a él directamente, aunque con una falsa cortesía. Disculpe, ¿usted también aspira al puesto de CEO? Curioso. ¿Qué experiencia tiene en el sector, si me permite la pregunta? El tono era condescendiente, casi burlón. Javier lo miró a los ojos, sin dejarse intimidar. Tengo más de 10 años de experiencia en puestos de liderazgo en diversas empresas del sector, incluyendo, comenzó a enumerar sus logros, pero el hombre lo interrumpió con una sonrisa sarcástica. Ah, sí, muy impresionante. Pero, ¿entiende realmente la cultura de esta empresa? ¿Sabe cómo tratar con los clientes importantes? ¿Tiene el pedigrí necesario?
La alusión racista era evidente. Javier respiró hondo de nuevo. Mi pedigrí es el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de obtener resultados. Y entiendo perfectamente la cultura de esta empresa, una cultura que necesita evolucionar y abrazar la diversidad para seguir siendo competitiva en el siglo XXI. El hombre canoso soltó otra carcajada y se alejó, meneando la cabeza con incredulidad. Javier sintió la mirada de los demás clavada en él. La tensión en la sala era palpable. Sabía que había dejado claro que no se dejaría pisotear, pero también era consciente de que se había ganado la enemistad de algunos de los aspirantes. La batalla por el puesto de CEO no sería fácil. Finalmente, llegó el momento de la entrevista. Javier fue el último en ser llamado, lo que aumentó aún más la tensión. Al entrar en la sala de juntas, sintió el peso de las miradas del comité de selección. 5 personas lo observaban con atención, el presidente del consejo, 2 vicepresidentes y 2 miembros externos. La atmósfera era fría y formal. La entrevista comenzó con preguntas estándar sobre su experiencia y sus habilidades. Javier respondió con seguridad y precisión, destacando sus logros y su visión para el futuro de la empresa. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las preguntas se volvían cada vez más capciosas, diseñadas para ponerlo a prueba y desestabilizarlo. ¿Cómo manejaría una crisis de relaciones públicas si uno de sus empleados hiciera un comentario inapropiado en redes sociales? ¿Qué medidas tomaría si los resultados de la empresa no cumplieran con las expectativas de los accionistas? ¿Cómo motivaría a un equipo desmoralizado después de una serie de despidos? Javier respondió a cada pregunta con calma y profesionalidad, demostrando su capacidad para tomar decisiones difíciles y liderar en situaciones de crisis. Pero, además de las preguntas directas, notó una serie de microagresiones sutiles, pero igualmente hirientes. Su currículum es impresionante, señor García. Pero, ¿está seguro de que tiene la experiencia necesaria para liderar una empresa de esta magnitud? La pausa y la mirada inquisitiva del presidente del consejo dejaban claro que dudaba de su capacidad. Usted ha trabajado en varias empresas, señor García. ¿Podría explicarnos por qué ha cambiado de trabajo con tanta frecuencia? La implicación era que era inestable o poco fiable. Entendemos que usted proviene de un entorno diferente, señor García. ¿Cómo cree que eso afectaría su capacidad para relacionarse con nuestros clientes, que en su mayoría son, conservadores? El sesgo era evidente. Javier mantuvo la compostura, pero sintió la frustración crecer en su interior. Sabía que estaba siendo juzgado con un rasero diferente al de los demás aspirantes. Tenía que demostrar el doble de lo que demostrarían ellos para ser considerado igual. En un momento dado, uno de los miembros externos del comité, una mujer mayor con un aire severo, le preguntó, ¿qué opina usted sobre la política de diversidad e inclusión de la empresa? Javier aprovechó la oportunidad para expresar su opinión con franqueza. Creo que la política actual es un buen comienzo, pero aún queda mucho por hacer. La diversidad no es solo una cuestión de números, sino de crear un entorno en el que todas las personas se sientan valoradas y respetadas, independientemente de su origen, género o raza. Y eso requiere un cambio cultural profundo. Su respuesta fue recibida con silencio. Javier sintió que había arriesgado demasiado, pero no se arrepentía de haber dicho la verdad. Sabía que el puesto de CEO no era solo un trabajo, sino una oportunidad para hacer la diferencia. Y estaba dispuesto a luchar por ello, a pesar de los obstáculos. El silencio se prolongó tras la respuesta de Javier sobre la política de diversidad. Parecía que la entrevista había llegado a un punto muerto. El presidente del consejo se preparaba para formular la siguiente pregunta cuando uno de los miembros del comité, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y una mirada penetrante, interrumpió. Un momento, por favor, dijo el hombre, con una voz grave y autoritaria. Se llamaba General Ricardo Mendoza, un exmilitar con una larga y condecorada trayectoria en el ejército. Había permanecido en silencio durante toda la entrevista, observando a Javier con atención.
Señor García, continuó Mendoza, he estado revisando su expediente con detenimiento y hay algo que me llama la atención. Veo aquí que usted sirvió en el ejército durante varios años. ¿Es correcto? Javier asintió. Sí, general. Serví en el ejército durante 6 años antes de comenzar mis estudios universitarios. ¿Y qué hizo exactamente en el ejército, señor García? Preguntó Mendoza, con un tono que denotaba un interés genuino. Javier dudó por un instante. No solía hablar de su pasado militar en entrevistas de trabajo. Temía que pudiera ser visto como una desventaja, como si su experiencia en el campo de batalla no fuera relevante para el mundo empresarial. Pero la mirada de Mendoza era insistente y sintió que no podía evitar responder con sinceridad. Fui oficial de infantería, general. Comandé un pelotón y luego un batallón en zonas de combate. La revelación causó un revuelo en la sala. Los otros miembros del comité se miraron sorprendidos. Ninguno de ellos sabía que Javier había sido un militar de alto rango. El presidente del consejo arqueó las cejas con incredulidad. La mujer que le había preguntado sobre la política de diversidad abrió los ojos con asombro. Mendoza asintió lentamente, con una expresión de respeto en el rostro. Comandante de un batallón en combate. Eso es una gran responsabilidad, señor García. ¿Podría contarnos un poco más sobre su experiencia? Javier sintió un cambio en la atmósfera de la sala. La tensión y la hostilidad que había sentido al principio parecían haberse disipado. La pregunta de Mendoza era una oportunidad para mostrar una faceta diferente de sí mismo, una faceta que había mantenido oculta hasta ahora. Respiró hondo y comenzó a hablar de su experiencia en el ejército, de los desafíos que había enfrentado, de las decisiones difíciles que había tenido que tomar, del liderazgo que había ejercido bajo presión. Era una historia que nunca había contado antes en un entorno empresarial, pero sabía que era importante compartirla. Era parte de lo que lo había convertido en la persona que era hoy. La voz de Javier resonó en la sala, ya no con la cautela de un aspirante a un puesto de trabajo, sino con la autoridad de un líder experimentado. Comenzó describiendo el riguroso entrenamiento que había recibido en la academia militar, las pruebas físicas y mentales que había superado, la camaradería que había forjado con sus compañeros. Luego, pasó a relatar su experiencia en el frente. El combate es una experiencia que te cambia para siempre, dijo Javier, con la mirada fija en un punto distante. Te enfrenta a tus propios límites, te obliga a tomar decisiones difíciles en situaciones de vida o muerte. Aprendes a confiar en tus instintos, a liderar con el ejemplo, a poner las necesidades de tu equipo por encima de las tuyas propias. Describió las estrategias que había implementado para proteger a sus soldados, las tácticas que había utilizado para superar al enemigo, las pérdidas que había sufrido en el camino. Habló de la valentía de sus hombres, de su lealtad inquebrantable, de su sacrificio por un bien mayor. Comandar un batallón en combate no se trata solo de dar órdenes, explicó Javier. Se trata de inspirar confianza, de crear un sentido de propósito, de construir un equipo cohesionado que pueda superar cualquier obstáculo. Se trata de cuidar de tus soldados, de asegurarte de que tengan lo que necesitan para sobrevivir y tener éxito. Se trata de tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, pero siempre con el objetivo de proteger a tu gente y cumplir la misión. Contó historias de momentos críticos en el campo de batalla, emboscadas inesperadas, ataques aéreos, operaciones de rescate. Describió cómo había mantenido la calma bajo presión, cómo había tomado decisiones rápidas y efectivas, cómo había inspirado a sus hombres a seguir luchando a pesar del miedo y la fatiga. Recuerdo una vez, dijo Javier, haciendo una pausa para respirar hondo, estábamos atrapados en un valle, rodeados por el enemigo. Teníamos pocas municiones y estábamos perdiendo hombres rápidamente. La situación parecía desesperada. Pero reuní a mis oficiales y elaboramos un plan. Utilizamos tácticas de distracción para atraer al enemigo hacia una zona donde teníamos una ventaja y luego lanzamos un contraataque sorpresa.
Logramos romper el cerco y escapar del valle, pero perdimos a varios hombres en el proceso. Fue una experiencia devastadora, pero también me enseñó la importancia de la planificación, la coordinación y la determinación en situaciones de crisis. Mientras Javier hablaba, los miembros del comité escuchaban con atención, cautivados por su relato. El general Mendoza asintió con la cabeza en señal de aprobación. El presidente del consejo lo miraba con un respeto recién descubierto. La mujer que le había preguntado sobre la política de diversidad parecía impresionada por su liderazgo y su valentía. La atmósfera en la sala había cambiado por completo. Javier ya no era solo un aspirante a un puesto de trabajo. Era un líder, un guerrero, un hombre que había demostrado su valía en las circunstancias más extremas. Las palabras de Javier flotaban en el aire, llenando la sala con un aura de respeto y admiración. Las miradas escépticas y prejuiciosas que había percibido al principio habían desaparecido, reemplazadas por una genuina fascinación. Los miembros del comité, que antes lo habían visto como un simple aspirante, ahora lo contemplaban como un líder probado, un hombre forjado en el fuego del combate. El presidente del consejo, que había dudado de su capacidad para liderar la empresa, ahora lo miraba con un brillo de reconocimiento en los ojos. Había juzgado a Javier por su apariencia, por su origen, por los prejuicios arraigados en su propia mente. Pero ahora, después de escuchar su historia, se daba cuenta de su error. Javier no era solo un hombre negro con un currículum impresionante. Era un líder nato, un estratega brillante, un hombre de coraje y determinación. La mujer que le había preguntado sobre la política de diversidad, que lo había desafiado con preguntas sutilmente hostiles, ahora lo observaba con una expresión de respeto y comprensión. Había visto en Javier a un defensor de la igualdad y la inclusión, pero ahora entendía que su compromiso con esos valores no era solo una cuestión de principios, sino una consecuencia de su experiencia en el ejército, donde había aprendido a valorar la diversidad y a liderar a personas de diferentes orígenes y culturas. El general Mendoza, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la entrevista, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Había reconocido en Javier a un compañero soldado, a un líder que había demostrado su valía en el campo de batalla. Sabía que las habilidades y la experiencia que Javier había adquirido en el ejército eran valiosas en cualquier ámbito, ya sea empresarial o militar. Incluso los miembros del comité que habían mostrado abiertamente su desprecio hacia Javier parecían haber cambiado de opinión. Sus rostros ya no reflejaban burla o desdén, sino una cautelosa curiosidad. Habían subestimado a Javier, lo habían juzgado por su apariencia, pero ahora se daban cuenta de que habían cometido un grave error. La atmósfera en la sala había experimentado una transformación radical. La tensión y la hostilidad habían desaparecido, reemplazadas por un ambiente de respeto y admiración. Javier ya no era un extraño, un intruso, un hombre al que había que rechazar. Era un líder, un igual, un hombre al que valía la pena escuchar. El cambio en la atmósfera era palpable, casi tangible. Era como si una barrera invisible se hubiera roto, permitiendo que la verdadera personalidad de Javier brillara con todo su esplendor. La entrevista, que había comenzado con prejuicios y desconfianza, ahora se había convertido en un diálogo abierto y honesto, en una conversación entre líderes que se respetaban mutuamente. El general Mendoza, con un brillo de interés en los ojos, instó a Javier a compartir un evento específico que resaltara sus habilidades de liderazgo bajo presión. Javier respiró hondo y eligió una historia que, aunque dolorosa, encapsulaba la esencia del liderazgo y el sacrificio. Había una vez, comenzó Javier, su voz teñida de un tono grave, que nuestro batallón recibió la misión de asegurar un puente estratégico que había sido tomado por fuerzas enemigas. El puente era vital para el avance de nuestras tropas y su recuperación era imperativa. Continuó describiendo la situación, la noche oscura y sin luna, la tensión palpable entre los soldados, el sonido distante de los disparos y las explosiones. El enemigo había fortificado el puente con trampas explosivas, francotiradores y ametralladoras pesadas. El ataque frontal era impensable, un suicidio seguro.
Sabíamos que teníamos que encontrar una manera de flanquear al enemigo, explicó Javier. Así que reuní a mis oficiales y elaboramos un plan audaz. Dividimos el batallón en dos grupos. Un grupo, liderado por mi segundo al mando, atacaría el puente de frente, creando una distracción. El otro grupo, liderado por mí, rodearía al enemigo a través del río, escalando un acantilado rocoso y atacando por la retaguardia. El plan era arriesgado, casi suicida. El río era profundo y rápido, y el acantilado era empinado y peligroso. Pero Javier sabía que era la única oportunidad de tomar el puente con el menor número de bajas posible. La noche del ataque, continuó Javier, fue la más larga de mi vida. El grupo de distracción atacó el puente con valentía, atrayendo la mayor parte del fuego enemigo. Mientras tanto, nosotros nos adentramos en el río, luchando contra la corriente y el frío glacial. Escalamos el acantilado con dificultad, aferrándonos a las rocas con las manos desnudas. Varios de mis hombres cayeron al río, pero no nos detuvimos. Sabíamos que el tiempo era esencial. Finalmente, Javier y su grupo llegaron a la cima del acantilado y atacaron al enemigo por la retaguardia. La batalla fue feroz y sangrienta. Los soldados de Javier lucharon con valentía y determinación, superando al enemigo en número y en potencia de fuego. Después de horas de lucha intensa, relató Javier, logramos tomar el puente. Pero el precio fue alto. Perdimos a muchos buenos hombres, hombres que eran como hermanos para mí. Yo mismo fui herido en el brazo, pero no me detuve hasta que la misión fue cumplida. Javier hizo una pausa, con la mirada fija en el vacío. La sala permaneció en silencio, llena de un respeto reverencial. Los miembros del comité estaban visiblemente conmovidos por su historia de valentía y sacrificio. Esa noche, concluyó Javier, aprendí una lección invaluable sobre el liderazgo. Aprendí que un líder debe estar dispuesto a arriesgar su propia vida por el bien de sus hombres. Aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de superarlo. Y aprendí que el sacrificio es a veces necesario para alcanzar un objetivo mayor. Tras un breve silencio, Javier retomó la palabra, conectando sus experiencias militares con el mundo empresarial. Su tono era ahora reflexivo, analítico, pero sin perder la pasión que había demostrado al relatar su historia en el frente. Algunos podrían preguntarse, dijo Javier, mirando directamente al presidente del consejo, ¿qué tiene que ver el combate con el liderazgo de una empresa? Y la respuesta es, todo. Explicó que las habilidades que había aprendido en el ejército eran directamente transferibles al mundo empresarial. La capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas bajo presión, la habilidad de liderar equipos diversos y motivarlos para alcanzar objetivos comunes, la importancia de la planificación estratégica y la coordinación, la necesidad de adaptarse a situaciones cambiantes y superar obstáculos inesperados. En el ejército, continuó Javier, aprendí a liderar con el ejemplo, a ganarme el respeto de mis hombres, a inspirar confianza y lealtad. Aprendí a delegar responsabilidades, a confiar en mis subordinados, a crear un ambiente de colaboración y apoyo mutuo. Y aprendí a asumir la responsabilidad de mis errores, a aprender de ellos y a seguir adelante. Añadió que la experiencia del combate le había enseñado la importancia de la resiliencia, la perseverancia y la capacidad de recuperación. Había aprendido a levantarse después de cada caída, a aprender de cada fracaso, a nunca rendirse ante la adversidad. El mundo empresarial, dijo Javier, es como un campo de batalla. Está lleno de desafíos, de competidores, de obstáculos. Pero también está lleno de oportunidades, de innovación, de crecimiento. Y para tener éxito en este entorno, se necesita un liderazgo fuerte, una visión clara y una determinación inquebrantable. Argumentó que su experiencia militar lo había preparado para ser un CEO exitoso. Había aprendido a liderar equipos, a tomar decisiones difíciles, a resolver problemas complejos y a inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial. Había aprendido a ser un líder estratégico, un líder operativo, un líder inspirador.
Creo que puedo aportar mucho a esta empresa, concluyó Javier. Puedo aportar mi experiencia en liderazgo, mi visión estratégica, mi capacidad para resolver problemas y mi compromiso con la excelencia. Puedo ayudar a esta empresa a crecer, a innovar, a superar a la competencia y a alcanzar sus objetivos. Y puedo hacerlo liderando con integridad, con respeto y con un compromiso inquebrantable con la diversidad y la inclusión. Javier hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en los miembros del comité. Había conectado su pasado militar con su futuro empresarial, demostrando que las habilidades y la experiencia que había adquirido en el campo de batalla eran valiosas en cualquier ámbito. Ahora, solo quedaba esperar la decisión del comité. Por favor, tenga en cuenta que esta es una solicitud duplicada. El contenido de la historia para el punto clave 9 ya fue generado. ¿Desea regenerar una historia diferente para el punto clave 9? Si no, por favor confirme y marcaré esto como completado. Tras aceptar el puesto de CEO, Javier sintió la necesidad de dirigirse a los miembros del comité una vez más, no solo como el nuevo líder de la empresa, sino como un símbolo de esperanza y cambio. Quiero agradecerle sinceramente por esta oportunidad, comenzó Javier, con una voz llena de emoción. No solo por mí, sino por todos aquellos que, como yo, han enfrentado prejuicios y discriminación a lo largo de sus vidas. Su decisión de ofrecerme este puesto es un mensaje poderoso, un mensaje de que la valía de una persona no se mide por el color de su piel, su origen o su género, sino por su capacidad, su visión y su compromiso. Continuó hablando sobre la importancia de la diversidad y la igualdad de oportunidades en el mundo empresarial. Argumentó que una empresa diversa es una empresa más fuerte, más innovadora y más competitiva. La diversidad no es solo una cuestión de responsabilidad social, explicó Javier. Es una ventaja estratégica. Cuando reunimos a personas de diferentes orígenes, con diferentes perspectivas y diferentes experiencias, creamos un entorno en el que las ideas fluyen libremente, en el que la creatividad se desata y en el que la innovación florece. Subrayó que la igualdad de oportunidades no se trata solo de dar a todos la misma oportunidad de entrar por la puerta, sino de crear un entorno en el que todos tengan la misma oportunidad de crecer, de desarrollarse y de alcanzar su máximo potencial. Debemos romper las barreras que impiden a las personas progresar, dijo Javier. Debemos eliminar los prejuicios que limitan sus oportunidades. Debemos crear un entorno en el que todos se sientan valorados, respetados y empoderados para contribuir con sus talentos únicos. Prometió que, como CEO, haría de la diversidad y la igualdad de oportunidades una prioridad absoluta. Implementaría programas de reclutamiento y capacitación que atraerían a personas de diversos orígenes. Crearía un ambiente de trabajo inclusivo en el que todos se sintieran bienvenidos y apoyados. Y tomaría medidas para eliminar cualquier forma de discriminación o prejuicio. Quiero que esta empresa sea un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se abraza la diversidad y se promueve la igualdad de oportunidades, dijo Javier. Quiero que esta empresa sea un lugar en el que todos se sientan orgullosos de trabajar, un lugar en el que todos tengan la oportunidad de brillar. Concluyó su discurso con una nota de optimismo y esperanza. Juntos, dijo Javier, podemos construir un futuro mejor para esta empresa, para nuestra comunidad y para nuestro mundo. Un futuro en el que todos tengan la oportunidad de alcanzar sus sueños, independientemente de su origen, su género o su raza. Sus palabras resonaron en la sala, llenando los corazones de los presentes de esperanza y entusiasmo. Javier había aceptado el puesto de CEO no solo para liderar la empresa, sino para inspirar un cambio positivo en el mundo. Y estaba decidido a cumplir su promesa.